Presenta con Valery Villalba y María Gracia Costa. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Estaremos pendientes de todo lo que esté ocurriendo en las diferentes provincias del país para brindarles la mejor información a raíz de lo que está ocurriendo con las paralizaciones. Adelante, María Gracia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valery? Justamente en este momento está el presidente de la República, Lenín Moreno, hablando sobre la situación en el país. Vamos a escuchar esto. Adelante, por favor. Al gobierno constituido. Quiero manifestar a ustedes que las medidas que tomamos en conjunto y que serán el día martes, están completamente en firme. No existe posibilidad de cambiar, principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía, pero que sobre todo, además, permitía que ingentes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía. Personas pudientes o personas aún más graves todavía que traficaban con el combustible, causando serio deterioro a la economía nacional. Con el fin de precautelar el orden y la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad ciudadana, y controlar, vuelvo a recalcar, a quienes pretenden imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo, ese tiempo ya pasó, ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. En más de una ocasión, y tal vez para terminar, con toda seguridad para terminar, quiero manifestarles que en más de una ocasión me han manifestado a mí personas queridas que da la impresión de que no tomo decisiones. Pues yo creo que es solamente impresión. El presidente ha demostrado, desde que convocó a la consulta popular, desde que decidió la necesidad de reinstitucionalizar el país, que era un deseo de todos los ecuatorianos, desde que decidió definitivamente que se vuelva a respetar los derechos de los ecuatorianos y que se vuelva a respetar el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, desde ese momento yo he manifestado esa decisión, esa valentía para tomar decisiones. Una cosa es que uno sea prudente y otra cosa es que no tenga valentía. Tengo valentía y me sobra para tomar decisiones en beneficio de este país al que amo tanto. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras del anuncio hecho por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien, reiteramos, acaba de anunciar estado de excepción nacional. Aseguró que los derechos se exigen sin perjudicar el derecho a la educación, el derecho al trabajo y también a la libre movilidad. Anunció de igual manera que están abiertos al diálogo, pero siempre y cuando no se vulneren estos derechos. Ahora nosotros vamos a revisar lo que ha sido esta jornada y seguimos con la cobertura del paro. Para eso nos trasladamos hasta el norte de Quito, donde está nuestro compañero Paul Coello, para contarnos cómo se encuentra la situación a esta hora. Paula, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, los pasajeros del terminal de Carcelén también se vieron perjudicados por estas manifestaciones violentas que se han registrado durante esta jornada aquí en el norte de Quito. Como podemos observar, está totalmente suspendido el servicio de transporte interprovincial aquí en el terminal de Carcelén. Tomar en cuenta a los pasajeros eso que tenían previsto viajar hacia otros destinos. Nosotros tenemos un informe de lo que ha acontecido durante esta jornada aquí en el norte de Quito. Veamos.
Fuertes incidentes se registraron durante esta jornada en la Panamericana Norte, en el sector del intercambiador de Carapungo, por parte de los transportistas, quienes quemaron llantas y cerraron las calles. De esta manera irresponsable, los manifestantes desafiaban a los elementos de la unidad antimotines de la Policía Nacional. De a poco las autoridades llegaban hasta este punto para intentar dispersar a los manifestantes, que con piedras y palos se oponían a la reapertura de la vía. Incluso volquetas descargaron tierra para complicar aún más la situación. Miembros de la prensa también fueron víctimas de estos disturbios. Las molestias de la ciudadanía se evidenciaron en contra de los transportistas. Lo que se suponía sería una protesta pacífica se tornó en un escenario violento por parte de algunos encapuchados. Volvemos a reiterar esta información importante. Está totalmente suspendido el servicio interprovincial aquí en el terminal de Carcelén. Esto es lo que podemos informar. Nosotros nos mantendremos aquí en el norte de Quito para llevarles más detalles de estas manifestaciones. Continúan con más información, compañeras en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul, y gracias por mostrarnos las impresiones de lo que fue esta jornada al norte de la capital. Y al otro lado de la ciudad, las manifestaciones tampoco cesan y justamente nuestra compañera Fernanda Ceballos está en el sur de Quito para contarnos cómo está el movimiento en ese sector. Adelante, Fernanda, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras y amigos televidentes? Muy buenas tardes. Ni el frío ni la lluvia ha impedido que comerciantes del mercado de San Roque, aquí en el centro de la capital, salgan a las calles, específicamente a la avenida Mariscal Sucre, para impedir el paso de los vehículos y de los peatones para el norte y para el sur de la capital. Ellos se suman al paro nacional por la suspensión del subsidio para el combustible. Nosotros en la mañana estuvimos recorriendo el sur de la capital, donde se registraron desmanes como parte de estas protestas. Veamos. La violencia y los disturbios fueron la tónica de las manifestaciones en el sur de Quito esta mañana, donde los agredidos fueron agentes de tránsito que intentaban cumplir su trabajo, mientras taxistas cerraban las vías en el sector de Guajaló. Las llantas quemadas provocaron nubes de humo que cubrieron todo el sector. Los principales afectados, los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, que exigían el paso para poder llegar. Es imposible, las personas están violentas, estamos tratando de hablar y decirles que tenemos que llegar a la universidad, que no es nuestra culpa, cualquier cosa que decimos nos responden mal. La situación era aún más complicada en los exteriores del mercado mayorista. Taxistas impidieron el ingreso de comerciantes, que aseguran que esto causa pérdidas incalculables. No dejaron ingresar ni a los compradores, ni a los comerciantes, a nadie. Porque tenemos bastantes cargas adentro de todos los productos que tenemos, que están las cargas enteritas. A esto se suman los cocheros, que intentaron robar neumáticos de una vulcanizadora para seguirlos quemando. Pero esa no es la manera. Señores, vienen aquí a la fuerza, quererse llevar las llantas buenas, malas y todo, y miren lo que están haciendo. Los transportistas escolares también salieron a las calles. Su lugar de concentración, el redondel de la avenida Atahualpa. Dicen que cerrar las vías es la única manera para que las autoridades los escuchen. Hemos ido por varias formas a pedirle al gobierno que no incremente el combustible, porque esto, ¿qué es lo que trae? Trae cola para que todo suba. El diésel es el motor que mueve a todo el pueblo ecuatoriano. Estas protestas que robaron la paz de los moradores del sur de Quito continuarán. Así aseguran los transportistas, que prometieron una manifestación pacífica. Con cámaras de Alexander Herrera y Stalin Sandoval, Fernanda Ceballos, 24 horas. Este es uno de los 13 puntos dentro de la capital donde se registran manifestaciones que, como se anunció en la mañana, no han sido pacíficas. Los vehículos que pasan por esta zona son golpeados por los manifestantes del mercado de San Roque, que, como yo decía, se han unido al paro nacional. Regresamos con ustedes de estudios. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernanda, por tu informe. Y ahora, después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara el estado de excepción nacional, nosotros queremos hacer un contacto en la presidencia de la República con Freddy Paredes, pues él ha cubierto el gabinete. Adelante, Freddy, buenas tardes. Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, luego del anuncio del presidente, los ministros de Gobierno y de Defensa, que son quienes ejecutarán este decreto de excepción, van a dar detalles. Escuchamos inmediatamente sus intervenciones. Algunos asociados al anuncio de los transportistas de un paro que empezó hace pocas horas y que se ha cumplido de manera parcial y con diferencias en distintos lugares del país. Este paro ha provocado, por un lado, que ciudadanos no puedan llegar a sus trabajos, se suspendieron las clases para precautelar la seguridad de niños, niñas, adolescentes, que es nuestra prioridad. Pero por supuesto es el deseo del presidente y el de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir, que eso es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos en el Ecuador. Yo creería que todos los ciudadanos en el Ecuador, y eso es lo que estamos buscando. En ese marco, en el marco de las protestas, tenemos en esta mañana 19 personas detenidas. Interrumpir la circulación es un delito y va a ser tratado como un delito. Suspender servicios públicos es un delito y va a ser tratado como un delito. Agredir a la policía cuando pretende asegurar el tránsito en las calles y en las vías del país es un delito y va a ser tratado como un delito. En el marco, en ese contexto de decisiones difíciles pero necesarias, de decisiones claves para el futuro del país y que se mantienen en firme, en ese marco el presidente ha firmado hace unos minutos el estado de excepción y en ese estado de excepción nos encarga tareas específicas tanto al ministro Jarrín como a mí en calidad de encargados del Ministerio de Defensa y de Gobierno. Esto es lo que a mí me corresponde. Muy buenas tardes. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, han venido de una forma progresiva, dando protección, prevención, contención a las diferentes actividades que se consideran una verdadera amenaza a la paz social. Es por esta razón que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes, el orden jurídico y constitucional hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad, a preservar sus libertades y sus derechos, para que las actividades sociales, económicas, productivas se realicen con normalidad. Es por esta razón que, en consideración de estos aspectos, se ha determinado por parte del señor presidente constitucional de la República un estado de excepción de acuerdo a la Constitución, concretamente el artículo 164 de la Constitución, y con el número 5 del mismo artículo se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país, las áreas de distribución, de exportación, de importación, el aeropuerto, la distribución de combustibles, es decir, todas las actividades de las cuales depende y que son consideradas como áreas vitales para la vida, el funcionamiento y el desarrollo económico del país. El propósito fundamental es, en primer lugar, que en base de las circunstancias que estamos viviendo, no se extiendan estas amenazas y en la forma más rápida posible se pueda reconstituir el orden, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, que está vigente de acuerdo a las leyes que rigen en el país. Por esta razón, el estado de excepción que ha sido firmado se cumplirá en el tiempo establecido y continuaremos Policía y Fuerzas Armadas en una forma directa, preservando la estabilidad y tratando de que el orden constitucional jurídico se restablezca en la forma más urgente. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Le ruego a los periodistas ponerse de acuerdo. Vamos a estar a mi derecha y empezamos con Jacqueline Rodas de Ecuavisa.
Ministros, quisiéramos saber si nos pueden dar más información de acciones concretas que va a conllevar este estado de excepción en el tema de movilidad. Quizás nos puedan informar cómo está ya la movilidad a nivel nacional y también expresarles una preocupación de la prensa al momento por todos los eventos que se han dado hoy, no solo por parte de manifestantes, sino también de la policía. Varios colegas que incluso algunos están aquí fueron hoy golpeados por la policía y quería saber qué garantías contemplan para que sigamos haciendo nuestro trabajo durante este día y los días que se requiera dado el paro. El estado de excepción presupone garantizar el desarrollo de las actividades sociales y económicas de la población, lo que significa su movilidad, su seguridad, sus derechos, sus libertades. No hay ninguna restricción en contra de este tipo de actividades, pero sí en cuanto a la reunión, en cuanto a las actividades que distorsionen el orden y la paz social. Esto significa únicamente que se establecerán acciones por parte de la Policía y de Fuerzas Armadas cuando se interrumpa el orden vigente. Vamos con la siguiente pregunta, Freddy Paredes, de Teleamazonas. Sí, gracias, señores ministros. Buenas tardes. El decreto de excepción restringe derechos de los ciudadanos. Quisiéramos saber específicamente qué es lo que no pueden hacer los ciudadanos en vigencia de este estado de excepción. Tal vez yo le diría al contrario. Lo que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos es la paralización de las vías. Lo que impide a los ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan una calle, que prendan una llanta en la mitad de la ciudad. El estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, puedan trabajar, que los productos puedan salir. Hemos empezado ya a recibir llamadas de los productores de leche, de los productores de brócoli, de los comerciantes, que nos dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Porque nuestros productos tienen que salir. El estado de excepción no es para restringir la movilidad de los ciudadanos, el estado de excepción no es para limitar las actividades de los ciudadanos, sino para autorizar el empleo coordinado de la fuerza, de policía y fuerzas armadas en los casos que sea necesario para movilizar, para despejar las vías e incluso entrar a la requisición de camiones, buses u otro tipo de artefactos que estuvieran obstruyendo las vías. Pero el estado de excepción no es para interrumpir la circulación de los ciudadanos ni sus derechos, sino todo lo contrario, es para garantizarlos y que no sea un grupo de personas el que impida que el resto del país produzca y desarrolle sus actividades normales. Vamos con la siguiente inquietud, Javier Ceballos. Son los detalles que están ofreciendo los ministros de Gobierno y de Defensa responsables de la ejecución del decreto de excepción que acaba de suscribir el presidente de la República. Desde tempranas horas de la mañana hubo gran movimiento aquí en el Palacio de Carondelet entre los ministros de Estado que fueron convocados a un gabinete ampliado precisamente para analizar la situación que se vive en el país desde ayer tras el anuncio del paro generalizado de algunos gremios del transporte, la suspensión de clases y los problemas en la movilidad. Hubo también un contingente importante de militares que se sumó al servicio de guardia presidencial y que llegó a las inmediaciones del Palacio de Carondelet, dicho sea de paso, que está acercado al menos 3 cuadras a la redonda, evitando la llegada de grupos de manifestantes que se han hecho presentes en las cercanías del Palacio de Carondelet. Esto es lo que podemos informarles de esta decisión que acaba de tomar el presidente de la República, un decreto de excepción para garantizar la libre movilidad de los ciudadanos ecuatorianos, se ha dicho, e impedir cualquier tipo de bloqueo. El territorio ecuatoriano ha sido declarado en seguridad nacional en el marco de este decreto de excepción. Es nuestro informe hasta esta hora. Nosotros ofreceremos detalles en nuestras próximas emisiones. Volvemos contigo, Valerie, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Gracias por la información y sobre todo gracias por mostrarnos aquellas impresiones tanto del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, como de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, luego del anuncio del presidente Moreno ante este estado de excepción. Y después de revisar lo que ocurre en la capital, es momento de ir hacia la costa del país para también mostrar lo que ocurrió en diferentes zonas. Porque, por ejemplo, en las primeras horas del paro nacional en Guayas, 3 personas fueron detenidas por el delito de paralización de servicios públicos. Cientos de taxistas intentaron
intentaron bloquear las principales vías de la urbe, pero fueron retirados por los agentes policiales. De esta forma amanecieron los ciudadanos en la urbe porteña. A falta de buses por el paro nacional, se vieron obligados a salir más temprano de sus casas para dirigirse a sus trabajos. ¿Y aquí cómo va a llegar a su punto? Será en un taxi porque no hay carro, ¿cómo vamos a hacer? ¡Venga, Bahía, 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 Bahía! Los dueños de furgonetas y carros particulares reemplazaron a los buses urbanos y así trasladaron a las personas. Llevando a la chica a Puerto Hondo. Otros en camionetas hacían las carreras, cobraban 75 centavos por llevarlos en los baldes. Yo trabajo en el centro y le hago un favor llevarlos a ellos, nada más, amigo. En esta ocasión los conductores de las camionetas y de las furgonetas que están llevando a las personas a los distintos puntos de la ciudad no van a ser sancionados por hacer este trabajo. Que no estamos permitiendo es que las camionetas lleven personas en exceso, eso no estamos permitiendo. Los 400 vigilantes de la ATM realizan operativos de control. El paro de transporte empezó a las 0 horas de este jueves, pero no todos se paralizaron. Algunos taxistas amarillos cumplieron su trabajo con normalidad. Eso sí, estamos laborando aún. Eso es lo importante, ¿no? Sí. De igual forma lo hicieron los articulados y alimentadores de la Metrovía, como también los 20 buses eléctricos y 5 a diésel de la cooperativa Saucín, que recorren desde el norte hacia el centro de la ciudad. Yo pienso que la mayoría de los ecuatorianos quieren trabajar, desempeñar su labor cotidiana todos los días. Durante las primeras horas, algunos taxistas intentaron bloquear las principales calles de Guayaquil. Agentes policiales los retiraron y las vías quedaron expeditas. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos la obligación de restablecer el orden y la paz. La Fiscalía General del Ecuador, mediante un comunicado, dio a conocer lo siguiente: a quienes paralizan servicios públicos o se tomen por fuerza un edificio, pueden ser sancionados con 1 a 3 años de prisión. La noche del miércoles, bloquearon por 2 horas el puente de la Unidad Nacional. Se registraron incidentes con la policía. Ante esto, 3 sujetos fueron detenidos. Lamentablemente esa es la actitud violenta de las personas que quieren manifestarse, pero no vamos a permitir por ningún concepto que haya actos de violencia. Lanzaban piedras a los policías, a los ciudadanos, impedían el paso de una ambulancia. Eso no lo vamos a permitir, señores. Paul Tutiven, 24 horas. Esa ha sido la situación en Guayaquil. Ahora en la terminal terrestre de esta misma ciudad no hay movimiento vehicular. Joana Ramos está en el lugar y nos cuenta más detalles. Hola Joana, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras allá en estudio. A esta hora llueve en Guayaquil y yo me encuentro en la terminal terrestre de la ciudad, donde miren cuál es el panorama. No hay un solo bus aquí en los andenes. Esto generalmente está lleno de buses y personas que se dirigen hacia diferentes puntos del país. Sin embargo, una vez que se anunció el paro de los transportistas, este es el panorama ahora. Hay gente que está aquí afuera, pero también hay personas que se encuentran al interior de la terminal terrestre para saber si justamente alguna noticia de si ya se termina el paro o si pueden viajar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señora. ¿Usted hacia dónde tiene que ir? Al Empalme. ¿Y desde qué hora está aquí? Desde las 2 de la mañana. ¿Qué le han dicho? No hay ninguna solución. No sabemos cómo regresarnos porque nos quieren explotar hasta los taxis, nos quieren cobrar $100 para viajar hacia el Empalme. Bueno, esa es la situación acá en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. Sin embargo, también vamos a entrar un ratito acá al interior, vamos a entrar y pueden ver también que hay más personas esperando, sentadas, que se suspenda el paro y puedan nuevamente emprender su viaje hacia los distintos puntos de la ciudad. Hay que señalar una cosa: el camino para llegar acá al terminal terrestre de Guayaquil está expedito, pero si usted tiene que salir necesariamente, tome las debidas precauciones y evite mejor inconvenientes, así que procure mejor no salir. Esta es la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y gracias también por la recomendación para todos aquellos en la ciudad de Guayaquil que necesiten circular por los alrededores de la terminal terrestre. Y ahora volvemos a Quito para contarles que desde hace pocos momentos las calles Guayaquil y Olmedo, en el centro histórico de la capital, se convirtieron en el escenario de la dispersión de manifestantes violentos por parte de la Policía Nacional. Varios uniformados salieron heridos después de los enfrentamientos que continúan en el centro de Quito. 2 tanques antimotines trabajan en las labores de desalojo.
Y después de ver esto, también recordamos que uno de los detonantes que provocó esta situación en todo el país es el tema de la liberación de los costos de los combustibles, y por eso se regulariza ya la venta de combustible en las diferentes gasolineras del país, luego de que anoche se registraran largas filas para abastecerse. Los nuevos precios ya están publicados. Luego de lo ocurrido la noche de ayer en varias gasolineras del país, este fue el panorama hoy. Las largas filas desaparecieron. Sin embargo, no en todos los locales se despachó eco o diésel durante las primeras horas de la mañana. No hay combustible. Parece ser que están esperando que llegue el tanquero para luego poder llenar, surtirse y actualizar los precios. No hay nada de diésel. Y oiga, ¿y esta es la primera gasolinera que viene o ya ha pasado por otra? Ya vine por otra, pero no hay. Me dice. No, solo súper nomás están dando. Aquellas gasolineras que aún esta mañana mantenían los valores anteriores, antes de las 11 los cambiaron una vez que pudieron reabastecerse nuevamente de combustible. Los precios en terminal fijados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero son de $2.16 para las gasolinas Extra y Ecopaís y de $2.10 para el diésel 2 y Premium. A estos valores se suma el margen de comercialización. La verdad es que no deberíamos paralizarnos cuando más deberíamos de trabajar. Bueno, yo pienso que el país debe de avanzar, y haciendo paro y haciendo este tipo de controversias no vamos a avanzar a ninguna parte. Ya muchos años ya el país ha estado con este subsidio, ya es hora de que todos pongamos el hombro y apoyemos. En las gasolineras de Quito tampoco hubo mayor novedad. Las ventas se registraron sin mayores contratiempos. No tenemos mayor cosa, es una reserva que estamos vendiendo. Nosotros, como no hay mucha venta en este momento, es esporádico los carros. La gasolina super, que ya tiene un precio liberado desde diciembre y se ajusta mes a mes, en octubre se mantiene a los niveles de septiembre. Tiene un precio al consumidor que va entre los $3 y $3.14 por galón. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos con más información en 24 horas. El cierre de vías ha sido la tónica en la mayoría de provincias del país. Esta es la situación del paro de transporte a esta hora en el centro norte de Ecuador. En Esmeraldas, varios grupos de taxistas cerraron el ingreso a la ciudad y a la refinería. También se registraron cierres en la vía Esmeraldas-Quinindé, bloquearon puentes y negaron la circulación a todos los vehículos particulares. En la vía Esmeraldas-San Lorenzo y Esmeraldas-Pedernales no se registraron mayores inconvenientes y están las vías habilitadas. Creemos que esta no es la forma de protestar, cerrar vías, está prohibido constitucionalmente. En Imbabura, desde las 0 horas de este jueves, varios sectores de la provincia se adhirieron a la paralización, como San Roque en el cantón Antonio Ante y Eugenio Espejo en el cantón Otavalo. Con marchas y obstáculos impidieron el paso de los vehículos particulares. El sector de Eugenio Espejo se encuentra con restricción vehicular en la vía que conecta con Quito. Además, en Ibarra, a los taxistas que no se acogieron a la medida les bajaron las llantas de sus vehículos. Afecta a todos los ecuatorianos, encarece el alto costo de la vida, traslada el costo de la crisis a los que no la hemos causado. En la Panamericana Sur del cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, los transportistas bloquearon con sus unidades la carretera E35 a la altura del sector de Panzaleo. Los ciudadanos tuvieron que realizar transbordos para poder llegar a sus destinos, mientras que los conductores de carga pesada de alimentos también se vieron afectados por este bloqueo. Tengo que esperar hasta ver qué pasa, para el gobierno dé alguna resolución, para ya que se libere, porque si no, no deja trabajar tranquilo. En Ambato, las actividades comerciales, la empresa pública y privada y la banca funcionaron a medias. Más de 100 unidades de taxis bloquearon los ingresos principales al centro de la ciudad, mientras que los representantes de las 44 parroquias y movimientos indígenas se reunirán esta tarde para definir o no el apoyo al paro. Más porque todo por el sistema de los parques, los mercados no dejan pasar nada. ¿Taxistas qué se imaginan? ¿Que son los dueños del país o qué? Vivimos en un país democrático, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero de una forma racional. En Riobamba, provincia de Chimborazo, se registró el cierre de varias vías. Con maquinaria pesada y unidades de taxi cerraron la circulación. Incluso a una ambulancia se le impidió el paso. Toca conversar, porque ahorita que si cerramos los pasos no nos sirve de nada. Como en otros lugares del país, los más afectados fueron los ciudadanos que no pudieron movilizarse hacia sus diferentes destinos. Jorge Loaiza, 24 horas. Y detrás de los transportistas que han plegado a la paralización de actividades en todo el país está una dirigencia que en algunos casos permanece desde hace décadas encabezando las acciones de protesta. Dirigentes que se han rozado con la política y han hecho de las protestas su modo de subsistencia.
Son decenas de dirigentes de transporte público, choferes, transporte pesado, urbano, interprovincial y taxis que se han movilizado esta vez como muchas otras en busca de beneficios para el sector. El poder de la dirigencia obedece también a su despliegue en todo el territorio. Existe un registro de 81 dirigentes del transporte a nivel nacional y en todas las modalidades que son quienes han comandado las acciones de hecho para paralizar las actividades por cantones, parroquias y provincias. Entre las cabezas visibles de la paralización de ayer y ahora tenemos, por ejemplo, a Napoleón Cabrera, dirigente de transporte liviano. En la política desde 1978, ha estado en la dirigencia del transporte desde el 2010. El 67% de sus ingresos no han sido declarados y tiene un patrimonio superior a los $700,000. Otro dirigente fuerte que comanda a los taxistas en todo el país es Jorge Calderón. Tiene varios procesos penales. Ha sido dirigente del taxismo desde 1998 y ha encabezado todas las paralizaciones de taxis. Junto a esta ala de la dirigencia está Edison Valdés, del transporte en taxis, dirigente de varias cooperativas de taxi. Además, accionista en 2 empresas, no declara impuesto a la renta y tiene 4 unidades a su nombre. En estas filas también hay viejos perfiles de políticos como Nelson Chávez, de la Cámara de Transporte Pesado, exdiputado, procesado en 4 casos de tránsito, accionista de 5 empresas, con un patrimonio declarado de $20 millones. O el caso de Imer Gómez, de transporte público de pasajeros, vinculado al sector desde el 98, vinculado al movimiento Machete de Manabí, accionista de 3 empresas, 11 inmuebles a su nombre, dirigente gremial. Entre los nombres quizá más nuevos en el sector del transporte, pero que también se han inclinado por la protesta, está Shirley Rivera, del transporte turístico, funcionaria pública desde el 94, un proceso por accidente de tránsito y hoy es dirigente. El acercamiento de los dirigentes con las autoridades ha sido cauto, sentados en la mesa de negociaciones con la intención de no ceder. Y allí veremos, por ejemplo, a Fernando Bonilla, del transporte de carga. 11 procesos en su contra. Ha sido dirigente de varias organizaciones de transporte y ha encabezado las conversaciones con varias autoridades. Al igual que Bonilla, hay otros dirigentes que sí lograron coincidencias con el poder, y esto no solo frenó sus amenazas, sino que los puso del otro lado. Es el caso de Manuel Salazar. Pertenece a la Federación de Choferes, ha sido representante legal de la federación, participó en marchas de apoyo a Rafael Correa y tiene acciones en una empresa. Se trata de dirigentes que evidentemente mueven recursos importantes, no solo por su actividad profesional, sino por el trabajo gremial que desempeñan. No obstante, no se refleja eso en sus declaraciones de impuestos. Manuel Medina, por ejemplo, del transporte urbano, pertenece a la Federación de Transportistas Urbanos. Tiene 2 juicios por abuso de confianza en su contra y no declara impuesto a la renta. Son algunos de los perfiles que están detrás de las medidas de hecho, dirigentes que sintonizan con las autoridades que les otorgan beneficios o amenazan con el caos. Fausto Yepes, 24 horas. Y no son pocas las exigencias tributarias de las que gozan cooperativas de taxis y transporte público. Pese a eso, en diferentes ocasiones han paralizado ciudades enteras en busca de otros beneficios. Todo esto ocurre mientras el malestar del servicio continúa. La información es pública y se la puede encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas. Ahí se especifica un listado de beneficios de los que goza el transporte de carga pesada. Entre ellos la exención del 100% del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Desde 2017 de la exoneración total de este gravamen, se beneficiaron también los buses de transporte público y los taxis legalmente constituidos. Un año antes, en 2016, el Comité de Comercio Exterior autorizó la importación de 2.500 llantas y 200 unidades para la transportación sin ningún arancel. Pero no es todo. La Ley de Régimen Tributario Interno determina que los transportes de servicio interprovincial, intracantonal, entre otros, tienen derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías. La ciudadanía a veces dice, al taxista le regalan todo, al transportista le regalan todo, pero no es cierto. Y por eso no han sido pocas las veces que han salido a protestar.
Los taxistas agremiados rechazando el uso del taxímetro y pidiendo a las autoridades que no permita la circulación de aquellas unidades que trabajan mediante plataformas digitales. Prácticamente están liquidando al taxismo porque ellos funcionan con carros particulares y de alta gama. En tanto, la inconformidad de los ciudadanos ha continuado. Es más fácil coger un taxi amigo que un amarillo. Verdaderamente aquí no hay control, porque aquí ellos imponen la ley. Y por su parte, las asociaciones de transporte urbano e interprovincial, pidiendo reiteradamente que se revise el precio del pasaje. No es suficiente. Pero el servicio, han dicho los ciudadanos, sigue siendo precario. Hay carros que todavía no tienen puerta por atrás. Yo soy de la tercera y yo pago con $1 y me cobran los 30 centavos. Además, algunas cooperativas en ocasiones han pedido que se les devuelva lo que han pagado por concepto de multas, al exceder la velocidad en las carreteras. Ocurrió, por ejemplo, a finales de 2018 en la provincia del Carchi. Aquí no hay afectados, aquí hay infractores. Pienso que es ilegal el mismo hecho de haber colocado radares fijos en la ciudad de Huaca y radares móviles en toda la provincia. Hoy nuevamente salen a las calles, toman medidas de hecho, pues no están dispuestos a pagar un combustible sin subsidio. Piden, en este caso también, nuevas exenciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos información internacional, al menos 4 muertos en un ataque con cuchillo contra policías en París. El agresor trabajaba para las fuerzas de seguridad y también hirió a otras 5 personas antes de ser abatido. Un hombre armado con un puñal atacó a varios oficiales de la prefectura de la policía de París, matando a 4, antes de ser abatido con un disparo de parte de los agentes de seguridad, según confirmaron fuentes policiales y sindicales. Además, hirió a otras 5 personas. Según medios locales, el hombre intentó ingresar en el edificio de la prefectura a la 1 de la tarde, hora local, y fue detenido por un agente al que luego hirió de muerte. El atacante, cuyas motivaciones se desconocen y el cual aseguran actuó solo, continuó avanzando dentro del edificio y mató a otros 3 agentes e hirió a 5 más. De acuerdo a reportes, el agresor era un oficial administrativo de la policía de 45 años de edad, con 20 años de experiencia trabajando para la policía, que aparentemente perdió el control de sí mismo y comenzó a apuñalar a todos a su alrededor. También se indicó que sufría de una discapacidad no especificada y que no era considerado problemático. Este hombre era conocido en el servicio informático. Trabajaba con sus colegas, nunca presentó dificultades de comportamiento ni la menor señal de alerta. Y esta mañana cometió este recorrido mortal. Los investigadores sospechan que una disputa laboral fue la causa del ataque. Según varias cadenas, el hombre se había convertido recientemente al Islam, lo que alimentó especulaciones sobre una posible motivación extremista, aunque esto no ha sido confirmado. Este es el peor ataque lanzado contra la policía francesa en años. Angie Torres, 24 horas. Y las autoridades de Irán cerraron un paso fronterizo con Irak y pidieron a los peregrinos iraníes que retrasen su viaje al país árabe debido a las actuales protestas, en las que ya han muerto al menos 18 personas. El cruce de Yosrabi entre ambos países quedó clausurado hasta nuevo aviso a petición del gobierno iraquí por motivos de seguridad, pero se mantienen abiertos los otros pasos fronterizos. Noticias, el mejor antídoto para enfrentar la realidad. 8 en Quito, 8 en Guayaquil. Domingo, 8 de la noche, Mambo. 1, 2, 3, 4.